Muy bien, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña desde Colombia, también desde los otros países de Latinoamérica, desde Argentina, desde Perú, Costa Rica y los diferentes países que nos están acompañando, que hemos visto que se han inscrito. Nos da muchísimo gusto estar de nuevo con todos ustedes. Este es nuestro cuarto webinar que hacemos de manera consecutiva. Realmente muy, pero muy agradecidos por todo el acompañamiento que hemos tenido en estos 4 webinars, por todo el compromiso, realmente todos los asistentes se han mostrado muy involucrados, tanto antes, durante el webinar, así como posterior al webinar. Les recordamos entonces el día de hoy, el webinar se titula TI y seguridad informática en entornos de trabajo virtual. Tenemos un invitado especial para el día de hoy, súper experto en estos temas, que nos va a estar acompañando y compartiendo muchísimo conocimiento con todos ustedes. Recordarles que tienen la posibilidad de hacernos preguntas por medio del chat de Webex. Ahí tienen el chat y tienen PIR para hacer preguntas. Y al final de la presentación daremos lugar a todas las preguntas. Nos está acompañando también Liliana y Andrea, quienes nos hacen el favor de ayudarnos con las preguntas. Entonces, váyanos haciendo todas las preguntas que consideren pertinentes. No las vamos a ir abordando durante el webinar, pero sí vamos a dar un espacio al final para poder abordar todas esas preguntas. También les recordamos que estamos entonces en Slido. La idea es que interactuemos, que conozcamos un poquito más de ustedes, cuáles son las problemáticas que tienen en términos de TI, seguridad informática en sus organizaciones. Entonces los invitamos, en este momento hay una pregunta activa, los invitamos a que nos acompañen desde esta plataforma, haciendo sus consultas o dando su opinión con respecto a las temáticas que nosotros hemos presentado ahí. También recordarles por último que este es un ciclo de webinars que iniciamos ya hace 4 jueves atrás con distintas temáticas. Hoy estamos trabajando el tema de TI, seguridad informática, y recordarles que el próximo jueves tenemos el último webinar en donde trabajaremos el tema de la gestión de la información en entornos de trabajo virtual. Los esperamos a todos nuevamente en ese webinar y por supuesto luego les estaremos compartiendo a sus correos todas las grabaciones de los distintos webinars que hemos realizado para que las tengan, para que las puedan compartir con las personas que ustedes crean que les puede llegar a interesar. Muy bien. Hola Angie, hola Héctor, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenas Hola tardes. Mariano. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, ¿cómo los trata el día de hoy la virtualidad? Imagino que muy contentos por estar presente nuevamente en este webinar. Angie, sobre todo, que nos venimos pues acompañando a todo este público querido ya durante 4 jueves seguidos. Sí, yo estaba feliz y justamente ahorita al mediodía estaba pensando que ya el hecho de que hubiéramos de manera sistemática definido las fechas hace que esta sea la gran cita del jueves, entonces de verdad que sí me encuentro bastante feliz de poder estar aquí con ustedes. Aunque no lo crean, ya estaba sintiendo un poquito de nostalgia hoy cuando veía que el próximo jueves es el último webinar. Ya estaba sintiendo nostalgia, realmente lo hemos disfrutado muchísimo. Nos han acompañado realmente muchísimo y mucha gente, pero sobre todo lo que destaco es el involucramiento de todos ustedes que nos están acompañando desde sus casas en estos webinars, que realmente nos hace muy feliz, que nos manden preguntas, que se involucren, que digan, ay, ¿dónde puedo leer tal texto? ¿Dónde puedo ver la grabación y demás? Eso creo que es lo que más nos llena de energía. Entonces, obviamente, estamos muy felices y agradecidos de su participación, pero también de esa participación activa que entre todos han logrado realizar. Bueno, ya tenemos pues muchísimos participantes, ya estamos llegando a los 200 asistentes online. Mientras tanto se van conectando, eh, vamos a dar entonces inicio y a presentar a nuestro maestro, nuestro experto del día de hoy.
Héctor, bienvenido, muchísimas gracias de antemano por esta participación. Hoy nos acompaña Héctor García Ejalde, quien es ingeniero de sistemas y especialista en gerencia de la información. Y, por supuesto, es pues, gestor de procesos TI y de implementación de procesos de trabajo remoto. Es una persona con muchísimo conocimiento en todo lo que tenga que ver con seguridad de la información, un aspecto sumamente relevante para todas las organizaciones que estén pensando en implementar el trabajo virtual. Entonces, bueno, también ya les comentaba, Angie y yo, que mi nombre es Mariano Gentilí, pues estamos aquí acompañándolo a Héctor, complementando un poco su participación y moderando esta sesión. Así que, pues aquí los estaremos acompañando a la distancia. Bueno, es hora de empezar. Empezamos por los agradecimientos. Los agradecimientos inicialmente son para todos ustedes, nuestra audiencia, nuestros asistentes que nos acompañan a la distancia. Nuevamente, y no pecamos por ser redundante, muchísimas, muchísimas gracias. Estamos felices de tenerlos. También le damos agradecimientos a la comunidad de trabajo virtual, que junto con Angie pues venimos coordinando ya desde hace más de 3 años, a todas las organizaciones que nos acompañan y que trabajan junto con nosotros, que son muchas. Le damos un agradecimiento enorme a la Universidad FIT, que es junto con la comunidad virtual que nos ha ayudado a la organización de todos estos eventos. Y también le damos un agradecimiento especial a 2 instituciones, a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, desde Argentina. Un saludo muy, pero muy grande para todos los que están en representación, conectados en representación de la Universidad Nacional de La Plata, por todo el apoyo que nos han dado para este webinar y sobre todo por el involucramiento activo que han tenido, porque realmente hemos sentido mucho el apoyo y la participación de Argentina, y también un agradecimiento muy, muy grande a la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad de Católica del Perú, que también nos han estado apoyando junto con la Universidad Nacional de La Plata en toda la difusión y en conectar a todo su público. Así que bueno, estamos listos para empezar. Recuerden entonces la participación en Slido. En algunos momentos vamos a ir compartiendo entonces las primeras respuestas. Héctor, bienvenido nuevamente, muchas gracias. Hoy vamos a hablar entonces de TI y seguridad informática en entornos de trabajo virtual. Como para empezar, Héctor, ¿qué podríamos decir en términos generales acerca de esta temática y su relación con la virtualidad en las organizaciones y con el tema de trabajo virtual? O sea, toda aquella organización que esté queriendo implementar el trabajo virtual, ¿qué aspectos o cuál es la importancia de tener en cuenta este tema de TI y seguridad informática? Y además, creo que un cuestionamiento bastante interesante, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es la diferencia entre seguridad informática y seguridad de información y demás? Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta invitación. La verdad estoy muy contento. Espero que la información que se pueda compartir sea información útil para todos, que después de este espacio las personas reciban información que les pueda ayudar para empezar a mirar la seguridad de la información y la seguridad de la informática de una manera diferente, que los ayude a resolver situaciones puntuales en sus organizaciones o en sus entornos de trabajo. Pasando ya al tema que nos invita esta tarde, básicamente nosotros hoy en día, las empresas y las organizaciones en general, estamos abocados a unos nuevos modelos de gestión y de trabajo en entornos móviles, ¿cierto? Y aparecen nuevos paradigmas inclusive o nuevas tecnologías que nos obligan a salir de las empresas, de la comodidad de las empresas. Siempre hemos estado en un mundo muy controlado dentro de las organizaciones, pero ahora nos tocó salir. Y nos tocó salir no por el caso puntual en este momento de la situación mundial que estamos viviendo, sino porque nos tocó salir además porque es un modelo, el trabajo remoto como tal o el teletrabajo, como se puede llamar en muchos países, es un modelo que favorece mucho el desempeño tanto de las organizaciones como de las personas. Hoy, por ejemplo, tenemos tecnologías emergentes en algunos casos, en otras de pronto ya un poquito más avanzados, eh,
En mi caso, por ejemplo, yo trabajo en el sector de la salud y hay, por ejemplo, tecnologías en este momento normadas ya, donde tenemos que empezar a trabajar temas de interoperabilidad, es decir, intercambiar información, no a nivel de la organización, en el entorno, digamos, controlado de la organización, sino por fuera de la organización, donde nosotros hoy, de alguna manera, debemos exponer cierta información crítica de los pacientes a una plataforma común para que las otras organizaciones se beneficien de esta información, pero en última instancia o como centro de esta solución está el paciente allí. Entonces es un reto, son retos como ese. El tema, las empresas han venido trabajando a lo largo de la historia siempre en unos ambientes muy controlados y aún así allí hemos tenido problemas de seguridad de información, aún estando en ambientes controlados, pues obviamente al salir fuera de ese entorno o fuera de ese ambiente empezamos a tener otras dificultades. Eh, Obviamente con el tema, por ejemplo, también de la revolución de la cuarta revolución industrial, donde aparecen una serie de tecnologías habilitadoras, ¿sí? Obviamente eso también se convierte en un reto para nosotros para manejar temas de seguridad de información y seguridad informática. Paralelo a todo esto, también van creciendo las amenazas. Es el caso de las amenazas más comunes que todos tenemos, spam, las estafas que se están dando a partir de estas amenazas, la captura de información crítica de negocio a partir de ilícitos que se pueden hacer sobre las tecnologías, el código malicioso, el secuestro de información que va en crecimiento y que realmente se ha convertido en un dolor de cabeza para las organizaciones. Y es que muchas veces nos llevan a modelos donde nos secuestran la información, nos piden ciertas cantidades de dinero para devolver la información y muchas veces las personas pagan, las empresas en su afán de recuperar la información pagan y no obtienen ningún. La verdad es que muchas veces la información ya se perdió. Entonces es importante que lo tengamos muy claro, que a partir de este espacio empecemos a generar conciencia sobre la importancia de la seguridad en todos los contextos en donde tengamos que trabajar con tecnología y con información, obviamente. Es allí donde la información se convierte, entonces, perdón, la seguridad se convierte en un reto como tal. La seguridad siempre será un reto y es un reto que tenemos que asumir. A nosotros no nos puede dar miedo asumir la seguridad de la información, por el contrario, la debemos gestionar. Para contextualizar un poco, algunos datos rápidos. En América Latina, solo en América Latina, que es, digamos, que el alcance de este espacio, que a lo mejor de pronto en otros lados también nos estén escuchando. 4 de cada 5 países carecen de estrategias o planes de protección de infraestructura crítica. Es decir, ¿cuál es la infraestructura crítica de los países? Pues las redes de comunicaciones, las redes eléctricas, el acueducto, las redes de semáforos. Entonces, de los países o cada 4 de 5 países, pues no tienen unos planes claros de protección de esas infraestructuras. 2 de cada 3 países no cuentan con un centro de mando o de control para atender las emergencias relacionadas con seguridad de la información, sobre todo sobre esas plataformas críticas. Y la mayoría no tiene unas normas fuertes, claras, que permitan de alguna manera perseguir los delitos informáticos. O sea, si bien es cierto que existen ciertas normas, de todas maneras ustedes saben que las personas que se dedican a cometer ilícitos en esta materia, pues escudan una serie de capas tecnológicas que a veces no es tan fácil detectar. Y si a eso le sumamos la deficiencia en temas normativos, pues obviamente se hace mucho más complicado. Pasando ya desde este campo como introductorio y moviéndonos un poquito a la pregunta que tú no me hacías, Mariano, sobre la diferencia entre seguridad de la información y seguridad informática, entonces puedo contarles a todos lo siguiente. La seguridad informática es un componente o está incluida dentro de la seguridad de la información. Es decir, la seguridad de la información tiene un alcance mucho más amplio. Básicamente, la seguridad de la información se enfoca en los activos de información, es decir, los datos corporativos, los datos en sí, la información que hay dentro de las organizaciones. Y los sistemas de información corporativos, es decir, en los mismos sistemas que nosotros utilizamos a nivel administrativo y financiero, como son los ERPs, los CRMs o los sistemas de relacionamiento con los clientes, los HRMs,
que son los sistemas de talento humano, y algunos otros sistemas de información que son ya corporativos para la gestión propia del negocio. En cambio, la seguridad informática se encarga o hace referencia a todo lo que tiene que ver con activos tecnológicos, entendidos estos como el tema del hardware, los equipos como tal, y el software que opera dentro de estos equipos en términos de sistemas operativos y de sistemas de bases de datos, por ejemplo. La seguridad informática, además, pues también se encarga de todo, de controlar o de asegurar el tema de la transmisión de la información y el intercambio de esta misma información, del manejo de incidentes relacionados con la plataforma tecnológica y obviamente tiene un componente muy importante, yo diría que el más, que el número uno, que es el prepararse, el detectar, el monitorizar y el responder a las amenazas como tal en temas de seguridad informática. Para el tema de seguridad de la información, hay unas buenas prácticas, por decirlo de alguna manera, unas normas establecidas por la ISO que las empresas están libres de implementar y es ISO 27000. ISO 27000 es una serie de prácticas y de normas que nos llevan o nos permiten a nosotros definir un sistema de gestión de la seguridad de la información. Y un subcomponente de ellos es la ISO 27032 o 27032, que es la que se enfoca en resolver todo el tema relacionado con seguridad de informática como tal. Pero entonces nos preguntamos nosotros, ¿por qué es necesaria la seguridad de la información o la seguridad en general informática? Sobre todo en estos entornos en los que nos vemos abocados nosotros a salir de la empresa. Entonces, primero que todo, la información es un activo importante del negocio. No se concibe hoy ningún negocio a nivel mundial que no trabaje con la información y que no procure por estar atendiendo todo lo que se pueda gestionar con relación a la información, desde la seguridad hasta la explotación misma de la información para procesos como toma de decisiones, ¿cierto? Los sistemas tecnológicos también son inversiones, son costosos en muchos casos, entonces obviamente pues es necesario asegurarlos. Mantener competitividad, cumplimiento legal y la imagen como tal. Para nadie es un secreto que hoy nos vemos abocados en temas de, por ejemplo, de protección de datos. Son normas. No es que nosotros queramos de alguna manera o decidamos como organización trabajar en temas de seguridad de la protección de los datos. No, es una norma que nos obliga a nosotros a trabajar en temas de protección de datos. Por lo tanto, se convierte eso en una obligación y obviamente por allí inicialmente pues tendríamos que empezar a considerar el tema de seguridad de información. La imagen, pues si nosotros de alguna manera nos vemos abocados en un ataque a nuestro sistema de información, seguramente la empresa se va a ver afectada en muchos de los sentidos de la organización como tal, económicos, pero también la imagen va a sufrir bastante. A nadie le va a gustar que su información de pronto como cliente o como proveedor esté expuesta por un ataque a una organización que se suponía que debía custodiar esa información. Y en temas de competitividad, obviamente, porque muchas veces un tema de seguridad o una amenaza que se haya materializado, pues puede dar con el tema de continuidad de negocio en muchos casos, dependiendo del tipo de negocio que nosotros tengamos. Héctor, Sí, voy a interrumpirte en esta claro. primera etapa y voy a ponerme la camisa y el sombrero del líder de las empresas, inclusive del empresario, que en la medida en que te escucha probablemente se encuentra en la disyuntiva entre cómo hacer para dar el salto en mi organización hacia unas nuevas formas de trabajo, el trabajo virtual, y articularlo, por supuesto, con todos estos mecanismos que tú nos estás planteando desde la perspectiva técnica, que si te lo confieso desde mi humanidad, en ocasiones genera susto y de repente el camino más fácil es más bien quedémonos todos aquí con el esquema que tengamos ya definido local de seguridad de la información y por supuesto de seguridad informática, un poco entendiendo esos miedos que los seres humanos a veces desarrollamos, que también tienen unas implicaciones técnicas por nuestra ausencia de saber y además unos impactos financieros. ¿Tú qué pudieras decirle a esos líderes que de alguna manera se encuentran en esa disyuntiva? ¿Les parecería interesante dar el salto? No obstante, en razón de este tema justamente que tú nos estás compartiendo hoy, no se atreven a darlo.
Bueno, realmente, como lo dije en las primeras palabras que intercambiamos, la seguridad es y seguirá siendo un reto, ¿cierto? Hoy convivimos con un virus y el virus no va a desaparecer. Tenemos que aprender a vivir con ese virus, ¿cierto? Es un virus que está afectando la salud humana. Lo mismo pasa en temas de seguridad. Pongámoslo en un contexto de los virus, igual. Entonces los virus están allí presentes y siempre vamos a tener que convivir con ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Actuar. Entonces está bien que nos preocupemos porque la preocupación va a ser ese motor que nos permita a nosotros empezar a diseñar estrategias y empezar a desarrollar una serie de actividades que nos lleven a nosotros a minimizar los riesgos. ¿Sí? Pero no van a desaparecer en muchos de los casos y vamos a tener que aprender a vivir con ellos. Hoy no es en muchos de los casos una alternativa quedarte en la empresa. Hoy necesitamos la información por fuera de la empresa para tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, las tecnologías van evolucionando hacia allá, pero también las estrategias deben ir evolucionando a satisfacer esos riesgos y esas complicaciones que implica salir de la comodidad de mi organización. Hoy en día, o hasta ahora, hasta hace muy poco tiempo, la gente vivía en la tranquilidad de la organización y aún así existían riesgos y existían eventos o incidentes relacionados con seguridad de la información. ¿Por qué? Porque digamos que uno de los agentes más importantes que se deben asegurar en un modelo de seguridad de la información es el mismo usuario interno. Todo parte desde allí. Entonces, digamos que el hecho de convivir o de vivir con miedo frente a esta exposición o frente a lo que implica el tema de seguridad por fuera, si bien es cierto que genera temor, que genera susto, que no tendremos un 100% de tranquilidad, por decir, yo tengo la certeza del 100% de que no me va a pasar nada, eso es como cuando uno compra un seguro de un carro, ¿cierto? Usted compra el seguro del carro y lo más seguro es que no le pasa nada, pero si no lo compra es posible que sí le pase. Entonces lo mismo pasa acá, no compre el seguro, y seguramente va a tener miedo. ¿Y ese seguro qué es? Empezar a trabajar modelos de seguridad de la información. Entonces Héctor, yo hago... ay, perdón, Mariano, voy a no, resumirlo tranquilo. porque los que han estado con nosotros en este proceso saben que yo empiezo a hacer gráficos y mapas mentales. Lo voy a resumir de este modo y tú me dices, Héctor, si estoy bien. Mi resumen es, hay una serie de paradigmas, por supuesto, que de alguna manera se remedian con el conocimiento y con la gestión. Por lo tanto, yo lo pinto en una balanza para los líderes y para todos los empresarios. En un extremo de la balanza, el exceso de cuidado, control que a veces sobredimensiona la expectativa frente a la seguridad informática y de la información. Y en el otro lado de la balanza, la ausencia de todo tipo de control o incluso del deseo de avanzar. En la mitad de la balanza, entonces, eso que tú llamas actuar, y es cómo dinamizamos la organización, buscando el balanceo entre ambas partes, entendiendo que siempre habrá mucho más por hacer y que lo que denominamos seguro no siempre será radicalmente seguro. Exactamente, estamos de acuerdo. Mariano, ¿tenía alguna precisión? No, simplemente es que estaba viendo por aquí, tenemos un público variado, tenemos un público donde tenemos líderes, tenemos también pues los encargados de todo el tema de seguridad informática en las organizaciones, pero también tenemos trabajadores virtuales. Entonces, la pregunta, mientras yo voy proyectando la primera respuesta que nos han hecho en Slido, que nos pone en situación también de cómo estamos, con qué público estamos. La pregunta cortica es la siguiente y es como para aclaración de nuestra audiencia, es quiénes son los responsables de la seguridad informática o de la información en una organización. Y me refiero específicamente, es solamente el ingeniero que está a cargo, que está diseñando tal vez estrategias políticas o lo que fuere para el tema, para resguardar justamente la seguridad, o somos todos los que trabajamos en las organizaciones los que tenemos que colaborar con eso. Bueno, básicamente te adelantaste un poquito, más adelante les pensaba hablar del tema, dentro de los puntos de partida que tenemos nosotros para hacer un enfoque de gestión de seguridad, pero es muy válida la pregunta. La verdad es que un proceso de seguridad o de gestión de seguridad de la información, incluyendo la seguridad informática, es un proceso transversal a la organización
y tiene que tener el aval y la visión desde la estrategia. Eso no puede salir como un proceso aislado del proceso de TI y no es responsabilidad única de TI. Hace unos minutos les decía que de pronto el factor o el actor más importante es el usuario interno. Muchas veces nosotros dentro de la organización tenemos las personas que si no sabemos gestionar nos puede llevar al traste con cualquier monto o inversión en tecnología para controlar temas de seguridad. Entonces, el alcance allí es transversal a la organización. Todos tenemos que tener una mirada y una posición eh, en torno a la gestión de la seguridad de la información, así como tenemos un entorno todos obligados en la seguridad personal o individual o en la seguridad de las mismas instalaciones físicas. Entonces, en ese orden de ideas, no es algo que se le descargue al proceso de TI como tal, sino que tiene que venir dentro, desde la estrategia. De hecho, debe tener una alineación con la estrategia en alguno de los puntos estratégicos que tenga planteados la organización. Ok, bueno, seguramente entonces todo lo que nos vayas a compartir ahora, pues dará muchísima información y será de mucha utilidad para todas las personas que nos acompañan. Estamos viendo ahí los resultados de Slido de la primera pregunta que le hicimos. Entonces, a nuestra audiencia, que básicamente lo que estábamos queriendo saber era, pues en la empresa si tienen la intención de implementar todo el tema del trabajo virtual. Por suerte tenemos ya un gran porcentaje, básicamente la mitad de nuestra audiencia, que sí, ya están muy avanzados en este tema, pero todavía tenemos un 50% que aún no lo implementan o que incluso existe mucha resistencia. Con seguridad, entonces, lo que veremos a continuación nos dará muchísima información, tanto para los que ya están muy avanzados en la implementación, pero que deben tener en cuenta ciertos tips, ciertas prácticas para el tema de la seguridad de información, y para aquellos que todavía no lo han implementado, que es básicamente el 45%, pues muy importante que en el momento que lo vayan a implementar de entrada, desde el momento cero, tengan en cuenta este tipo de cuestiones. Así que, Angie, adelante, vayamos entonces explotando todo el conocimiento que nos puede compartir Héctor para compartirlo con toda nuestra audiencia. Bueno, entonces continuamos, retomo un poquito el tema de por qué es necesaria entonces la seguridad a manejar un programa de gestión o un modelo de gestión de seguridad de la información que incluya la seguridad informática. Recalco en eso porque hablamos ahora de la diferencia. Entonces, en ese orden de ideas, pues, como lo dijimos, porque la información es un activo muy importante, porque los recursos tecnológicos son costosos, por temas de mantener competitividad, por cumplimientos legales y obviamente por imagen. Además, porque hay mucha variedad de fuentes de amenazas. Hoy en día tenemos demasiada variedad de fuentes de amenazas como tal, que pueden afectar la información en un momento dado corporativa o personal inclusive en las organizaciones. El intercambio, el hecho de que empecemos a hacer intercambio de información con entes externos, amerita que nosotros consideremos temas de seguridad de la información porque en la medida en que vamos saliendo, pues obviamente es mucho más difícil el control como tal. El tema de la seguridad de la información está basado en tres principios. El principio de confidencialidad, que es garantizar la protección contra el acceso no autorizado. Sí, o sea, yo debo tener unas reglas o unas normas y además unas estrategias que me ayuden a garantizar que quien se está accesando a mi sistema de información o a mi información es alguien que tiene la autorización para hacerlo, con sus debidos niveles. Un tema de integridad de la información que hace referencia a la protección contra la modificación de los datos o de la información de manera no autorizada. Entonces yo debo estar garantizando siempre la consistencia de la información y que cuando haya una modificación, un dato como tal que se modifica, pues yo pueda tener tranquilamente el forma o el registro de poder evidenciar cuál fue el acto que generó esa modificación como tal. Y un tema de disponibilidad, porque básicamente pues nosotros la información no la necesitamos para que esté disponible, que sea accesible y confiable. Entonces, en ese orden de ideas, esos tres son los pilares o los tres principios con que se trabaja el tema o que busca el tema de seguridad de la información como tal. Vamos a pasar entonces ahora un poquito al tema de los riesgos, ¿cierto?
Y tocando el tema de los riesgos, es importante identificar en los riesgos que un riesgo tiene unos componentes, unos componentes claros que a veces puede ser que nosotros tratemos o confundamos, pero que hoy vamos a tratar de dejarlos claros. Primero, existe un agente de amenaza. O sea, el agente como tal, ¿qué es? ¿Quién explota una vulnerabilidad? Es esa persona que, o ese ente que puede entrar a generarnos el caos en una organización. Entonces está la gente. Está el tema de la vulnerabilidad, que básicamente hace referencia a la falla o a la deficiencia en un sistema. Y cuando digo falla, no me estoy refiriendo a que el sistema no funcione cuando está parado, cuando se daña un computador o cuando se daña cualquier dispositivo de tecnología. La falla en este caso hace referencia a esa ausencia o a esa falta de algún componente importante dentro de un sistema que hace que ese sistema sea vulnerable. ¿Listo? O que esté susceptible a un ataque o a sufrir un impacto por alguien externo, por un factor externo. Está el tema del resultado, que a veces aquí de pronto se puede a presentar la confusión con el impacto, con respecto al impacto, y realmente el resultado es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el daño causado? Perdí información, perdí reputación, perdí dinero. Ese realmente es como el resultado, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué perdí? ¿Qué me pasó? ¿Cierto? Y el impacto es la consecuencia del resultado como tal, que puede ser cuantificable económicamente, reputacional, como lo decíamos ahora, legal, porque es posible que, por ejemplo, en mi caso de la salud, si entran a un sistema de información de salud y extraen información y de alguna manera utilizan esa información de manera fraudulenta por fuera, pues obviamente el paciente está en todo su derecho de demandar la institución de salud que permitió esa falla, ¿cierto? Porque nosotros hay normas que obligan a que las instituciones de salud eh, custodien muy bien la información. Y como lo hablamos anteriormente, un tema de continuidad del negocio. Si mi negocio es un negocio, valga la redundancia, cuyo core está sustentado en un sistema de información y me tumban mi sistema de información, pues se me para el negocio, no puedo seguir trabajando, no puedo seguir prestando el servicio. Entonces, en ese orden de ideas, son los impactos que podemos evidenciar y son los componentes eh, generales en lo que tiene que ver con el tema de riesgos. Hay unos tipos de riesgos generales. Vamos a hablar de los más sencillitos porque pues respetando el diferente público que tenemos, entonces pues nos vamos a enfocar. Lo importante es que tengamos claro que hay unos riesgos que aparentemente son pequeños, pero que nos pueden generar un impacto importante dentro de las organizaciones. Y son riesgos relacionados, por ejemplo, con la desactualización de los sistemas. ¿Sí? Y ahí sí, que ahora decíamos que era algo transversal a la organización, ahí sí tenemos que enfocarnos sobre todo en procesos de TI. Para eso los procesos de TI deben definir dentro de su funcionamiento modelos y procedimientos establecidos que mantengan los sistemas de información actualizados en todos los sentidos, tanto el software como el hardware, ¿cierto? Debemos garantizarlo. Eh, Pasa otro tipo que, por ejemplo, que es muy sencillo, las no copias de seguridad. Y eso aplica hasta para uno en la vida. En la información que uno tiene, muchas veces uno pierde el celular y si no tiene una copia de seguridad, se mete una encartada grande, se mete en un problema grande, ¿cierto? Lo mismo pasa en las organizaciones. Si no hay copias de seguridad, eso es un riesgo. Entonces se debiese gestionar ese riesgo como tal. Acceder a correos sospechosos. Y yo no tengo la precaución, como les decía hace un rato. En el sector, por ejemplo, financiero, el sector financiero es uno de los sectores que más recursos destina para el tema de seguridad informática y seguridad de la información. Pero todo eso se puede ir al traste si una persona eh, dentro de la organización pues no hace un uso adecuado de esos recursos y dentro de ellos el correo como tal. Entonces empieza aquí a tocarse temas que ya no tienen netamente que ver con el tema tecnológico, no, sino también con la cultura de la organización, ¿sí? Y ahí la pregunta que tú me hacías ahora, si es una responsabilidad del proceso de TI. Mira que ya aquí estamos tocando un componente que nada tiene que ver con TI, es simplemente cultural. Quizás TI pueda generar estrategias, pueda generar campañas, pueda generar, no sé, llevar a crear reglas dentro del mismo negocio, pero si el colaborador no se alinea con todas estas
actividades es poco probable que sean funcionales y seguramente vamos a tener problemas allí. Algo muy sencillo, no uso de sistemas de protección, un antivirus. Muchos en las casas no tenemos antivirus o no tienen antivirus, porque es el sistema, digamos, que la gente considera menos importante. Ahora hay que mirar el tema de legalidad inclusive en los computadores personales que nosotros tenemos. Entonces, si estamos hablando de un entorno de trabajo remoto, ¿cierto? Donde mucha gente se puede ir a la casa y donde hay una tendencia a traer su propio equipo, pues digamos que de alguna manera nosotros debemos considerar este tipo de riesgos. Con el tema de la industria 4.0 aparecen ya otros retos y esos retos están dados, por ejemplo, en tecnologías que hoy ya disfrutamos, pero que debemos gestionar. Y es el tema, por ejemplo, de la nube. Todos hemos escuchado de la nube. Almacenamos información en la nube, ¿cierto? Consumimos información de la nube. Hoy en día la nube ofrece servicios de infraestructura en la nube, software en la nube, una serie de servicios en la nube. La nube se ha convertido en una panacea, por decirlo de alguna manera, que nos permite la movilidad y que de alguna manera aliviana ese peso de la infraestructura dentro de las organizaciones, no la responsabilidad, sino el hecho de gestión, por ejemplo, de infraestructura dentro de las organizaciones. Porque si yo ya no tengo todos esos equipos, toda esa plataforma tecnológica en la organización, sino que la tengo por fuera, pues normalmente uno compra esa tecnología y la compra con servicio muchas veces. Y entonces ya me desentiendo de muchas cosas. Aquí el asunto es que la nube nos lleva a pensar muy bien y ahí aparece también el otro temor y es, ¿qué información pongo yo en la nube? ¿Qué información pongo yo en la nube? Entonces, para los empresarios o para los grandes responsables de las empresas, ese es un temor, también es otro paradigma que de alguna manera tendremos que ir rompiendo con el tiempo, pero es un reto en temas de seguridad que está ahí, que ya está. No es que nosotros lo veamos venir y que nosotros estemos pensando que la industria 4.0 y todas las tecnologías habilitadoras de ella están lejos, no, ya están con nosotros y debemos empezar a gestionarlas. En el tema, Excelente. Ah, es, dime, perdón, perdón. Pensé que habías terminado ahí ese punto, Héctor, y les iba a punticos compartir más, estos resultados. dos punticos más y ya. Adelante. Lo que les decía ahora de trae tu equipo o dispositivo, ese es un reto importante. Y volvemos y reiteramos, no obedece únicamente al tema tecnológico, obedece a un tema cultural, a un tema normativo, si se quiere decir, dentro de las organizaciones, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, muchas veces las organizaciones prefieren hacer las inversiones y decirle, vea, señor, usted va a teletrabajar, llévese su computador corporativo, pero el de su casa no me lo toque, porque no podemos garantizar ni tampoco podemos llevar a que el colaborador o la persona que está en la casa del trabajador asuma un costo de un equipo con todos los requerimientos que amerita un equipo corporativo como tal. Entonces, en ese orden de ideas, se convierte en otro reto. Ahora sí, Mariano. No, es que justamente tú mencionabas, entre todos estos retos, yo sé que Angie está ahí con ganas de algunas preguntitas, sobre todo porque Angie tiene empresa, también tiene que trabajar estos temas y además pues trabaja prestándole servicio a otras organizaciones también sobre estos temas. Eh, pero tú mencionabas ahí un aspecto muy interesante. Creo que lo cultural, en cierto sentido, es transversal a todo este tema de la seguridad. Y miremos estos resultados que me parecen muy interesantes, porque básicamente le estamos consultando acerca a nuestra audiencia acerca de los recursos que tiene para trabajar virtualmente. Y no hay grandes problemas en términos de los recursos para trabajar, pero si vemos que el mayor porcentaje, más del 60%, dicen, sí, tenemos recursos suficientes para trabajar virtualmente, pero falta desarrollar una cultura de trabajo para trabajar productivamente, es decir, falta justamente ese desarrollo más de tipo soft, más blando, que tiene que ver con todas estas habilidades que hemos venido trabajando en el transcurso de todos estos webinars y que hoy en la materia que estamos trabajando específicamente, pues se ve claramente evidenciado el hecho de que podemos tener, sí, las mejores tecnologías, pero si no acompañamos eso con un buen comportamiento, con una conducta con respecto a tal, si no acompañamos eso entonces con unas precauciones, con unas políticas y demás, donde todos nos veamos involucrados,
pues naturalmente la cosa no va a fluir. Entonces, ¿qué qué les provoca ante estos resultados que evidenciamos? ¿Cuáles son las reacciones que ustedes dos tienen, Angie, Héctor, con respecto a la situación, por un lado, porque esto es descriptivo, pero ¿qué se podría hacer, por ejemplo, para que trabajemos más una cultura de trabajo virtual en términos específicamente hoy con respecto a seguridad de la información? Pues yo creo que sí me leíste el pensamiento porque una vez Héctor empezó a abordar estos asuntos que tienen que ver con ese componente humano, en donde tenemos organizaciones tan heterogéneas en cuanto al tipo de personas, los perfiles de ellas, etcétera, me hace sentido considerar, Héctor, el concepto de apropiación, ¿cierto? Un poco como lo planteaba hasta ahorita con el ejemplo de cuando se nos pierde el celular y no tenemos el backup, etcétera. Yo creo que la apropiación a nivel corporativo sucede más o menos como sucede en la vida cotidiana, y es que en ocasiones generamos inversiones importantes en cuanto a los dispositivos o también, por supuesto, en asuntos relacionados con el software, pero no necesariamente avanzamos hacia la oportunidad de profundizar, de aprovechar, de sacarle el máximo beneficio a todos esos recursos que sin duda ya poseemos en nuestras organizaciones. Como consecuencia, entonces, se me ocurre dos cosas. Uno, desde la perspectiva y la experiencia un poco y los acercamientos que hemos tenido a nivel organizacional, decirle a todos los que están aquí con nosotros que se permitan entender que aunque esos asuntos parezcan netamente de la tecnología, digamos, transaccionales, porque finalmente es que la gente use el ERP, use el CRM, etcétera, etcétera, hay que pasarlo por el filtro del orden del humano, y voy a usar una palabra que espero me la interpreten muy bien en todos los países, y hay que permitirnos desde la organización la seducción de la gente al servicio de la comprensión de por qué y para qué yo tengo que usar ese ERP, por qué tengo que ingresar todos los campos en la base de datos del cliente, o lo que sea que suceda que tiene que ver con el comportamiento. Entonces, mi primera respuesta para tu pregunta, Mariano, es, por favor, entendamos que aunque tiene que ver con asuntos del orden de lo tecnológico, tienen que ser gestionados también desde la perspectiva del proceso de formación humana, entre paréntesis, conquista. Y entonces en ese orden quisiera validar con Héctor qué perspectiva tienes tú frente a los asuntos de la apropiación, por ejemplo, tecnológica en los contextos organizacionales, y también en línea con eso, que pudieras recomendarnos a quienes cotidianamente estamos al frente de ese tipo de desafíos que pasan tanto por el filtro de los gustos humanos y los paradigmas también de estas comunidades. Bueno, desafortunadamente muchas veces en las organizaciones adquirimos tecnología y lo que conlleva la implementación de esa tecnología a las organizaciones por resolver, digamos, lo básico en las necesidades, ¿cierto? Muchas veces la adquisición de tecnología no está alineada a un proceso estratégico, y cuando eso pasa, simplemente adquirimos sistemas de información o herramientas tecnológicas que se disponen para que los usuarios las utilicen para sacar provecho de ellas, pero la verdad es que no llegamos a un porcentaje importante en la productividad generada por el uso de esas nuevas tecnologías. Les puedo poner un caso sencillo. En la implementación de herramientas que nos ayudan inclusive para temas de teletrabajo, como son las herramientas colaborativas o las herramientas de ofimática en la nube, que hoy son muy populares y que están en un alto uso, inclusive hasta por los niños para poder asistir a clase, ¿cierto? Las organizaciones apenas en este momento se están dando cuenta de que eso existía, ¿cierto? Y ahorita apenas, o sea, pongamos el caso simple de algo, y es que nosotros, por ejemplo, en las reuniones en las organizaciones, tenemos que vernos la cara y nos la tenemos que ver y nos tenemos que tocar no, existe. Obviamente eso es muy importante desde lo humano y no se puede perder, pero podemos optimizar mucho tiempo y muchos recursos, porque hay muchas organizaciones, yo conozco algunas, no es el caso de la mía, pero donde hay muchas reuniones en un día y no hay todas las salas para hacer las reuniones. Entonces muchas veces empiezan a aplazar actividades
porque no existe el recurso disponible cuando sí existe la tecnología, pero si no la sabemos utilizar, si no nos apropiamos de ella, y eso no tiene que ver desde un proceso de, digamos, de la gente de TI, del operativo de TI, no, ese es desde los líderes de los procesos que de alguna manera deben empezar a resolver este tipo de situaciones, echando mano de esas tecnologías disponibles que tenemos dentro de las organizaciones. Y ahí es cuando un proyecto se vuelve costoso, porque si yo a eso no le saco el jugo, perdónenme la expresión, para ser más productivo, pues estoy pagando un poco de dinero por usar el correo electrónico, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante que todas estas actividades o todas estas iniciativas tengan eco y vengan alineadas desde la estrategia y que no sea simplemente una moda o algo puntual. Héctor, debo contarles a todos que en una organización muy importante de nuestro país, que también tiene presencia en otros países, uno de los hitos súper importantes en el proyecto de implantación de teletrabajo fue cuando por fin las personas de esa organización entendieron que las reuniones podían desarrollarse utilizando las salas virtuales que tenían dispuestas hace muchos años, aún estando todas las personas dentro de la misma sede. En esta organización hay muchísimas salas de reuniones y no dan abasto, como tú lo planteas, y ese hito del proyecto fue súper importante en tanto que ahí entendimos y la organización misma verbalizaba, nos dimos cuenta que es esto de trabajar y de continuar los negocios, como tú lo expresabas ahorita, valiéndonos de estos recursos. Entonces tú en esa organización ves las personas sentadas en su puesto de trabajo, así como estamos nosotros en este momento con nuestras diademas, probablemente hablando con un compañero que está en el piso de abajo y con otro que está en un viaje en cualquier parte del mundo. Qué rico que esas victorias tempranas las visibilicemos en nuestras compañías y también de eso generemos lecciones aprendidas, conocimiento y reconocimiento. Otra vez, pues porque se vale reconocer desde la perspectiva humana qué es lo que está permitiendo que nos apropiemos de estos recursos. Ok, muy bien. Bueno, entonces continuamos revisando ya el tema de amenazas. Pues hay unas amenazas, hemos venido hablando de riesgos, de amenazas, y a veces uno como que se va enredando con todo eso, ¿cierto? Pero es importante empezar a clasificar y a identificar algunas cosas que seguramente nosotros podemos, que son las que generan sobre todo el temor. Entonces a nosotros nos hablan de ciberespionaje y nos comemos las uñas. Nos hablan de ciberdelincuencia y nos comemos las uñas. Y si nos hablan de ciberterrorismo, nos metemos debajo de la cama. Entonces, el asunto aquí, vuelvo y reitero, es de empezar a trabajar temas culturales dentro de la organización, aceptar los retos, empezar a desarrollar estrategias, tenerlo muy claro a nivel transversal en las organizaciones. Y para ello, pues obviamente tenemos como una especie, o lo que les queremos hoy entregar es un punto de partida. No es el único, pero es algo que les podría empezar a servir a las organizaciones para que de alguna manera vayan ocupándose en vez de preocuparse tanto por este tema. Obviamente la preocupación es importante porque, como decía hace un rato, es el motor, pero que de alguna manera nos va a ayudar a nosotros a vislumbrar o a definir qué podemos hacer. En ese orden de ideas, entonces, lo primero que se puede plantear es definir una política de seguridad. ¿Por qué definir una política? Ustedes me dirán, ¿por qué definir una política? Pues es muy importante porque cuando yo defino una política estoy involucrando la alta dirección. Las políticas no pueden venir del operario o del operativo. Las políticas, puede ser iniciativa de un operativo, sí, pero la gobernabilidad de esa política tiene que tener una aprobación específica de alguien de alta dirección. Entonces es muy importante definir una política y esas políticas se pueden basar o se pueden definir revisando temas como la evaluación de los riesgos. O sea, yo tengo que saber cuáles son mis riesgos para empezar a normar dentro de la organización o por fuera de la organización en este caso, ¿cierto? Entonces debería conocer cuáles son esos riesgos. Y se me ocurre en este momento que una de las actividades que ayuda bastante y en organizaciones grandes se hace con relativa frecuencia, ojo, relativa frecuencia, es someternos a servicios o a procesos de ethical hacking. Y es bueno que alguien desde afuera te diga cuáles son tus vulnerabilidades, qué es lo que te hace falta,
¿Cuál es el centavito que te hace falta para el peso o los 99 centavos que te hacen falta para el peso, ¿cierto? Entonces es muy importante, es una práctica o poderlo hacer internamente. Lo que pasa es que uno mismo no se ve muchas veces. Entonces, en ese orden de ideas es una buena idea o una buena práctica buscar un tercero que te muestre y que te haga una inspección y te ayude a definir cuáles son esos riesgos. Para definir la política también es importante tener en cuenta todo lo que son los requisitos legales, las normas que yo debo cumplir. Lo que decía ahora, el tema de, por ejemplo, de protección de datos, de habeas data, hoy es fuerte, no lo podemos echar a un lado. Es algo que nosotros debemos considerar a la hora de construir una política de seguridad de que en este caso, de la información, ¿cierto? Pero como esa información está sustentada sobre una plataforma tecnológica, seguro me va a llevar a definir la política asociándola también a la tecnología como tal. Y obviamente como política y para poder encontrarle una alineación con la estrategia, pues debe estar basada también en los objetivos y requisitos de negocio. No puede ser una política aislada que nada tiene que ver con la estrategia porque seguramente entonces se va a perder en en el horizonte como tal, la vamos a perder de vista y no va a pasar nada con ella. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante empezar a definir una política. Lo que decían ahorita, entonces aparece el otro pedazo y es asignar responsabilidades. Entonces, a la pregunta que hacía hace algún rato Mariano sobre si las responsabilidades de un proceso de TI, pues quizás el proceso de TI es el más llamado a liderar de alguna manera una estrategia de esta naturaleza, pero realmente no va a ser al final el único responsable, sobre todo en temas de implementación. Como veíamos ya, los actores internos, que son los usuarios, son demasiado importantes y no tenerlos a ellos en cuenta desde el principio, inclusive en la definición de políticas y en las responsabilidades, sería un error fatal. Empezar temas de educación, formación y concientización sobre seguridad. Lo que tú decías, Ángel, ahora. Si nosotros no podemos abstraer o eliminar el factor humano. Aquí es demasiado importante la cultura, aquí es demasiado importante la educación, la formación hacia el usuario sobre los comportamientos que debe adquirir frente a un sistema de información o frente a la tecnología en sí corporativa. Y máxime cuando está de manera remota, porque es que cuando yo estoy dentro de la organización es posible que a mí el compañero me pueda echar una mano, o es posible que la persona de TI de la mesa de servicio vaya a mi puesto y me acompañe. Cuando yo estoy de manera remota, la cosa no es tan así. Tendré que confiar en que alguien remotamente me ayude. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante el tema de concientización de las personas. Otro tema, otro punto de partida también es el tema de el procesamiento correcto de las aplicaciones y es garantizar o por lo menos mantener actualizadas las aplicaciones y solicitarle o exigirle a nuestros proveedores o fabricantes de software que ese software esté permanentemente actualizado, ¿sí? Para evitar vulnerabilidades. Muchas veces nosotros no actualizamos. Yo conozco empresas que en su ERP van en la versión 10 y ellos todavía están usando la 2, ¿cierto? Entonces, allí se genera un riesgo demasiado alto de que la aplicación tenga algún roto de seguridad. La gestión de continuidad, muy importante definir, venga, ¿qué pasa o qué hace la empresa si pasa algo? Si se me materializa una amenaza, ¿qué hago yo? ¿Qué debiese hacer? Entonces yo me tengo que preparar con antelación. Y lo mismo pasa, ¿qué pasa si yo en el contexto de mi casa pierdo la información? ¿Cierto? Yo estoy trabajando para una organización y estoy haciendo trabajo remoto. ¿Qué pasa si el computador se me pierde? ¿Dónde está quedando esa información? ¿Será que tenemos backup, copias de seguridad? ¿Será que tenemos algún plan de contingencia? ¿O me toca salir volado para la oficina? ¿Sí? ¿Será que nosotros tenemos redundancias que nos permitan a nosotros, nada, se perdió, pero puedo seguir? Tendré que gestionar el incidente como tal para mirar que no vaya a pasar nada con eso, pero puedo continuar. Entonces el tema de gestión de continuidad es demasiado importante y hay que revisarlo allí. Todo lo que tiene que ver con planes de contingencia, backups y obviamente dentro de temas de infraestructura, las redundancias que se puedan dar en los diferentes sistemas. La gestión de incidentes. El hecho de que yo tenga un evento como tal y que yo lo pueda de alguna manera resolver, ¿cierto? No significa que no pasó y no significa que no aprenda de eso y no significa que no saque jugo
o saque partido de esa experiencia. ¿Sí? Entonces, lecciones aprendidas, como tú decías ahora, yo tengo que sentarme a analizar qué me pasó, por qué me pasó, pero también qué voy a aprender de esto, qué debo seguir controlando. Y si lo llevamos al entorno de trabajo remoto, es la misma cosa, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, gestionar los incidentes es otra actividad que se debiese desarrollar dentro de las organizaciones. En el tema de gestionar el riesgo, que hablamos hace unos momentos, es muy importante determinar y definir ese riesgo, qué voy a hacer con él, si lo voy a eliminar, si lo voy a reducir. En este caso, reducir, hablamos de la reducción de la probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? O reducir la gravedad del impacto, es decir, si me pasa, que me pase pasito, que no me pase mucho, que no pierda mucho, ¿cierto? Entonces es importante cuando yo estoy haciendo la evaluación del como tal, poder identificar en qué medida yo lo voy a tratar o definitivamente no hago nada, porque puede ser que la solución que yo tenga en un momento dado para mitigar o gestionar un riesgo sea más costosa que el negocio mío. Entonces yo digo, no, yo convivo con eso. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, eso es como un punto de partida que tenemos para las personas que hoy nos acompañan. Definir una política de seguridad de la información, involucrar a las personas, definir unos responsables, empezar a trabajar las contingencias, ¿cierto? Entonces, mire que ahí hay una serie de pasitos o de herramientas que obviamente cada una de ellas tendremos que hacerle drill down para ampliarla, doble clic para ampliarla y poderla desarrollar dentro de las organizaciones, pero que si se llevan hoy esa idea, pues seguramente van a tener elementos de cómo poder consultar y cómo empezar a desarrollarlas dentro de las organizaciones. Por último, les quiero hablar de los factores críticos de éxito para un sistema de gestión de seguridad como tal. Y es, primero, que las políticas reflejen los objetivos del negocio. Ya lo decíamos ahora, que es un componente importante cuando yo estoy definiendo las políticas, que básicamente es allí donde se esboza el compromiso en todos los niveles de la organización cuando yo defino esa política. Un enfoque y un marco de trabajo consistente con la cultura, y esto hace idea o hace sentido en la medida de que yo mercadeo la seguridad de la información dentro de la organización y entre todos los integrantes de la misma. ¿Sí? O sea, tengo que hacer un despliegue muy importante. La comprensión de los riesgos y saber con qué convivo, qué mitigo, qué resuelvo, ¿cierto? La gestión eficaz de incidentes y todo lo que puedo aprender de ellos. El presupuesto para actividades de gestión de seguridad, lo decíamos ahora. Obviamente, este tema de seguridad implica que nosotros, de alguna manera, las empresas hagan inversiones importantes en temas de seguridad. Y por último, implementar un sistema de medición, y es empezar a medir, a tener indicadores sobre ese sistema de gestión de seguridad. Entonces, empezar yo a darme cuenta cuántos ataques he tenido, cuántos intentos de ataque, cuántos casos he gestionado, cuáles medidas he implementado, si las he implementado en el tiempo que corresponden. Ese tipo de métricas o de indicadores que nos van a ayudar a nosotros a gestionar un sistema de seguridad de la información. Entonces, básicamente, todo esto sumado a los diferentes componentes que hay dentro del trabajo remoto, como son los diferentes canales de los que se debe disponer para poder acceder al trabajo remoto, el respaldo de la información. Una cosa muy importante en el trabajo remoto es el soporte. Ahora les decía, yo cuando estoy en mi empresa tengo al ladito a alguien que me puede echar una mano, o si no, llamo a la mesa de servicios y me acompañan y me dan la palmadita en la espalda y me echan la mano. Pero si yo estoy en mi casa, es poco probable que en la casa haya alguien que me pueda ayudar. Entonces, la organización ahí en ese sentido sí tendrá que tener la capacidad de atender solicitudes de soporte y servicio de manera remota también. Nada, otras herramientas son el tema ofimático. Ahorita lo hablábamos, pues obviamente en este momento se están convirtiendo en pilar fundamental para el teletrabajo en esta temporada, lo que hablamos ahora de las herramientas de trabajo colaborativo. Y por último, asegurar que las aplicaciones corporativas pues funcionen bajo entornos remotos y que de alguna manera no vayamos a exponer la información pues cuando estas aplicaciones no están actualizadas o definitivamente un fabricante o proveedor no me la certifica para trabajar de manera remota. Doy paso entonces agradeciéndoles mucho el espacio, la oportunidad
a las preguntas que tengan, a las conclusiones finales. Muchas gracias. Héctor, muchísimas gracias a vos. Yo quisiera, antes de dar paso a las preguntas y previo a que compartamos entonces el último slide, eh, entonces preguntarte a modo de resumen, como para toda nuestra audiencia, tú nos mencionaste temas de cultura, de política, el tema de infraestructura, hablaste del tema presupuestales y demás. Si nosotros tuviésemos que, a priori, el Estado que estaba haciendo por aquí, si nosotros tuviésemos entonces que decir, bueno, este es el conjunto de buenas prácticas que cualquier persona que esté interesada en el tema de seguridad informática o seguridad de la información para trabajar en entornos virtuales, tendría que tener en cuenta estos aspectos. Yo recuerdo algunos, te los menciono para ver si deberíamos complementar con otras cosas de que las personas que estén interesadas en esto pues, puedan tener una especie de checklist y que digan, bueno, a ver, en términos de cultura y política. Entonces, yo te voy a mencionar algunos elementos, tú me dices y me complementas si faltó alguno. Yo entonces tomé nota del tema de cultura y políticas, fundamental. Acá resaltaba Angie algo muy importante, el tema de lo humano, los seres humanos en las organizaciones necesitamos construir sentido a partir de las cosas que hacemos. Entonces ahí había un tema de que no es solamente importante la tecnología. De hecho, termina siendo más importante que la tecnología entienda por qué debe usar eso y para qué. El segundo tenía que ver con los roles para trabajar virtualmente, trabajar con esos roles y enseñarles a cómo manejar entonces ciertas herramientas o qué cuidados tener en cuenta. El tema de soportes y recursos, que has hecho mucho énfasis. El tema de infraestructura, por supuesto. Y finalmente el tema de herramientas, de aplicaciones, sistemas de información para trabajo colaborativo y demás. No sé si se me está escapando algo, Héctor, que debamos complementar en términos de buenas prácticas, como para tener una especie de checklist que aquellos que quieran implementar o que quieran mejorar su estrategia, su política de seguridad de la información, pues puedan tener ahí como una medida, digamos, algo como fácil, como para poder decir, bueno, tengo que poner énfasis en esto, en esto, en esto, en esto. Yo mencioné 5 puntos, ¿se me está quedando alguno por fuera? No, yo creo que básicamente lo que está resumiendo es como el core de lo que estábamos hablando acá. Yo de pronto hago énfasis de establecer una alineación de todos estos componentes que tú mencionas con la estrategia. Eso no puede ser algo aislado, no puede ser algo suelto. Tiene necesariamente que estar amarrado a la estrategia y una voluntad política desde la dirección, de las altas direcciones para poder desarrollar los proyectos no solamente en temas de seguridad de la información, sino en el proceso mismo del trabajo remoto. Como les digo, o como lo hablábamos hace algún momento, son retos, pero son cosas que llegaron para quedarse, son cosas que no se van a ir y que van a desaparecer. Y yo puedo taparme los ojos y no mirar y hacerme el loco un tiempo, pero en algún momento yo tendré que quitarme esa venda de los ojos o quitarme la mano de los ojos y empezar a mirar de una manera proactiva cómo voy a entrar en ese mundo. Porque este mundo no es, cada vez las empresas necesitan más los espacios organizacionales para ser productivos y los procesos que pueden teletrabajar deben estar por fuera, generando una productividad, pero sin ocupar un espacio costoso en muchos casos, que no genera producción de ingresos directos o que no son de core del negocio. Entonces, en ese orden de ideas, aquí obviamente tenemos que ser muy juiciosos en el buen sentido de la palabra y tener muy claro que tenemos que gestionar, que tenemos que resolver y que tenemos unas amenazas en la seguridad, pero las tenemos aquí o las tenemos dentro de la organización y las tenemos por fuera. El hecho de que yo hoy esté trabajando en organización igual amerita que yo tenga un sistema de gestión de seguridad. Esto simplemente es darle un alcance un poco adicional y contemplar obviamente unos riesgos nuevos, unos retos nuevos, pero que vienen haciendo parte de un proceso de gestión tecnológica desde hace algún tiempo. Excelente. Máxime cuando la virtud
que trastoca de manera transversal a todas las organizaciones, independientemente de que tengamos o no trabajo virtual. Angie, ¿tú quisieras de cerrar con algo, concluir con algo de esto que nos estaba comentando, de todo el conocimiento que nos compartió Héctor? No, solamente decirles que me hizo muchísimo sentido el llamado que Héctor nos hacía a la métrica, al estar monitoreando qué está pasando con toda la gestión que a nivel organizacional desarrollamos, porque sin duda eso activará cualquier cantidad de acciones que finalmente le reportan y le generan valor a todas esas perspectivas o herramientas que durante este encuentro hemos mencionado. Excelente. Les doy paso, les comparto el último slide que tenemos, nuestro último. La pregunta era sencilla, era, ¿en su empresa existe una clara política y cultura de seguridad para momentos de trabajo virtual? Pues tenemos ahí casi que un empate entre un sí y todos la conocemos, pero también hay un gran porcentaje, tal vez casi el 60%, que dice, no, desconozco si existe, es decir, que es un riesgo muy grande, de acuerdo a lo que nos comentaba Héctor, y también el otro gran porcentaje que dice no y no se ha implementado, es decir, conocen que no existe y que no se ha implementado. Entonces tenemos Aquí se pues casi empataron. un 60%, sí, se empataron las dos primeras, pero en total más o menos tenemos como entre un 50 y un 60%. Claro, eso va corriendo en tiempo real, entonces se nos van moviendo ahí las métricas. Eh, pero tenemos más de un 50% de personas que están manifestando que en su organización no existe una política clara en términos de seguridad de la información, algo que es, como nos ha comentado Héctor, muy, pero muy importante para el día de hoy. Como yo les reiteraba, el tema de la virtualidad, independientemente de que tengamos trabajo virtual o no, hoy en día podemos estar trabajando pues en distintas oficinas y la virtualidad es lo que nos están mediando. Bien, Héctor, pues muchísimas gracias. Igualmente estamos aquí presentes para las preguntas. Le vamos a dar paso a Liliana, que nos acompaña siempre haciendo un trabajo pues muy arduo detrás de cámara, organizando todas nuestras preguntas y que luego viene y nos enriquece nuestro espacio en vivo y en directo con una voz muy dulce. Adelante, Lili, si estás por ahí, para que nos acompañes con las preguntas. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Lili, muchas ¿Escuchan? gracias. Sí, te Bueno, escuchamos perfecto. perfecto. Entonces, tengo 5 preguntitas para hoy. La primera es, ¿cómo convencer a la organización que es más seguro tener la información en la nube que físicamente dentro de la misma organización? Escucha. Sí, sí, te escuchamos, Héctor. Bien. El tema de convencimiento a las organizaciones sobre el tema de tenerlo en la nube o no tenerlo en la nube obedece también a temas estratégicos y sobre todo a temas relacionados con acceso a la información. Hoy en día las empresas necesitan o requieren disponer de la información por fuera, como decía ahora, para tomar decisiones, para cerrar negocios. Siempre será un riesgo en los dos niveles, o local, o en sitio, o en la nube, tener la información. ¿Qué de pronto, cuál es el apalancador de tenerla en la nube? Si me preguntan a mí, digamos, después de que yo elija bien ese proveedor de servicios en la nube, sé que es un especialista en lo que está haciendo. Y nosotros en las organizaciones no somos especialistas en eso, porque en las organizaciones a los procesos de TI nos toca hacer de todo. Pero el que está vendiendo el servicio en la nube se enfoca en temas de gestión de servicios informáticos en la nube y tiene una capacidad instalada no solamente para mí, sino para otras personas. Obedece mucho a ese contrato que yo haga con ese proveedor, que me garantice temas de seguridad, de confidencialidad y que no vaya a tener dificultades con eso. Pero en temas generales, para mí, estar en cualquiera de los dos lados en este momento obedece básicamente
las necesidades puntuales de cada negocio. Pero no es difícil hoy tenerlo. De hecho, hay muchas empresas que tienen sus servicios en la nube. Entonces, pues depende mucho, vuelvo y reitero, de las necesidades que tenga puntuales. Si yo soy una empresa que no necesito exponer la información y que tengo una capacidad operativa de atender mis sistemas de información dentro de la organización, los dejo allá. Pero si soy una organización que necesito tener una alta disponibilidad de los sistemas de información por fuera, yo pensaría en la nube. Gracias, Héctor. Una segunda pregunta sería de que hasta qué punto los gobiernos se deberían responsabilizar para garantizar la seguridad de los sistemas. Como lo vimos al principio, en la mayoría de los países, sobre todo latinoamericanos, todavía no nos hacemos conscientes de la seguridad de la información en ninguno de los sectores, ni en las empresas y el gobierno tampoco. De hecho, mire que hablábamos inclusive de los sistemas críticos de las ciudades, donde muchas veces, en muchas ciudades, no hay, pues nosotros que vivimos en una gran ciudad y una ciudad desarrollada como Medellín, pues podemos seguramente encontrar que nuestros sistemas de información tienen algún nivel de seguridad, pero si nos vamos a otras ciudades intermedias o más pequeñas, seguramente vamos a encontrar de que no hay políticas ni hay, digamos, un ente dentro del gobierno que se encargue de trabajar el tema de información. En nuestro caso, pues tenemos el Ministerio de las TIC que ayuda, que apoya, que norma, que establece, pero de ahí a que se hagan responsables de la seguridad es poco probable que ellos lo hagan, porque eso tiene que venir al revés. Yo creo que es al revés. Yo creo que nosotros mismos tenemos que empezar a darnos cuenta que somos los que tenemos que empezar a impactar en el tema de seguridad, hacernos cargo de, ya seguramente en la medida en que lo vayamos haciendo, va a escalar a otros niveles. Listo, Héctor. Nuestra tercera pregunta es entonces, pues en vista de que por la coyuntura muchas personas están usando sus equipos personales para llevar a cabo sus asuntos, sus temas laborales, preguntan que si es necesario que la organización establezca algún tipo de mecanismo especial para garantizar la seguridad. Yo creo que sí. Yo creo que cada uno, en la medida en que va asumiendo, eh, que las personas trabajen en la medida que va perdiendo como el control sobre su infraestructura tecnológica que incluye los dispositivos y equipos, va asumiendo ciertos riesgos. En ese orden de ideas, pues tendría uno que sentar, a analizar y a mirar cuáles son los riesgos que se pueden dar en cada caso puntual y empezar a buscar alternativas para mitigarlos o para resolverlos de manera definitiva. Pero con toda seguridad que las empresas hoy nos tocó por esta coyuntura salir volados a teletrabajar y muchos están trabajando con los equipos personales. Entonces, pues obviamente es algo que nos tocó, es algo que fue de un día para otro, pero que ahí es donde nosotros tenemos que entrar a recomponer y entrar a pensar en cuáles son las estrategias para empezar a generar control sobre esos activos, tanto de información como de los dispositivos como tal. Gracias, Héctor. La cuarta pregunta sería entonces si las empresas, considerando la coyuntura actual, deberían las empresas asumir los costos por servicios de Internet y seguridad. Eso es algo como más, digo yo, más normativo. Ángela les puede de pronto ampliar un poquito más desde lo que se considera como teletrabajo. Y para poder que se considere como la modalidad teletrabajo, por lo menos en Colombia, se debe cumplir con ciertos recursos, la entrega de ciertos recursos desde las empresas a los colaboradores. Obviamente, por el afán y la coyuntura como tal, todos salimos y a teletrabajar con nuestros propios recursos en la mayoría de los casos. Pero seguramente hay normas, por lo menos, o algunas directrices que definan, por lo menos si no a nivel gubernamental, por lo menos a nivel corporativo, sí debiesen definir cuál es el nivel de responsabilidad sobre los recursos que usan las personas en el teletrabajo o en la modalidad de trabajo remoto. Muy importante lo que está planteando Héctor. Yo quiero agregar que, en efecto, la normativa en cada uno de los países, que para el caso
de los países, algunos de los que tenemos aquí, debo decirles que son muy afines porque entre países nos hemos venido referenciando y la ley de un país de Sudamérica se construye a la luz de otro país también de Sudamérica. Entonces ahí estamos Perú, Argentina, Colombia, que nos hemos acompañado mucho en este proceso. Eh, es súper importante validar las normativas. Para el caso de Colombia, sí. Las empresas tenemos unas responsabilidades respecto a los bonos, los auxilios y los costos que asumimos una vez trasladamos a la persona para la modalidad de teletrabajo propiamente dicho. Es muy importante lo que Héctor plantea. No se llama teletrabajo lo que estamos viviendo actualmente muchas personas. Esto que estamos haciendo es situacional, ocasional, temporal. La denominación que por lo menos en nuestro país le han dado es trabajo en casa. Y de alguna manera responde a que no nos obliga al cumplimiento de todos los lineamientos que sí obliga la ley 1221, que para el caso de Colombia es la de teletrabajo. No obstante, yo sí quiero hacer un llamado a todos y es que, por supuesto, valiéndonos de esa normativa, también apelemos al principio de corresponsabilidad. A veces nos quedamos súper enfocados y abrazando lo que dice la norma sin permitirnos el trascender la norma. Entonces, esto es algo que hay que disfrutarlo entre todos y que hay que vivirlo. Hay personas de sus organizaciones que desean profundamente ser teletrabajadores, le encuentran sentido, significado y como consecuencia están dispuestos a hacer unas apuestas. Y hay empresas que le encuentran sentido y significado. Entonces, por supuesto, más que el checklist de qué tengo que pagar, qué tengo que dar, es venga, sentémonos y construyamos juntos para que con base en eso definamos cuáles van a ser los lineamientos y los compromisos que tanto usted teletrabajador como yo empresa asumimos, en donde créanme que hay cosas muchísimo más relevantes que esos dineros que podamos compartirnos. Adicionalmente, ya para finalizar mi aporte en esta pregunta, también es decirles, en este momento es fundamental que articulemos muy bien los lenguajes, porque se puede prestar para interpretación por parte de diferentes actores en este proceso, por ejemplo, de la cuarentena que en muchos países estamos vivenciando, y eso termina obligando o desdibujando los principios fundamentales del trabajo, los beneficios del mismo. Entonces busquemos llevar las cosas al justo contexto para poder garantizar que no se desdibuje lo que hace tantos años se viene construyendo en materia de trabajo virtual. Sí, yo complementaría rápidamente lo que menciona Angie, en términos de que si bien existe una ley para un concepto y para una modalidad específica. En el caso de Colombia, la 1221 para una modalidad específica que es la de teletrabajo, ¿cierto? Pero hay otras formas que están trastocadas por la virtualidad, que tienen que ver con trabajo flexible, que tienen que ver con acuerdos de trabajo remoto y demás, en las cuales no necesariamente existe una ley como tal para que resguarde esa relación o que no que vaya tanto al específico. No obstante, resalto mucho lo que nos compartía Angie en el sentido de esa corresponsabilidad o esa reciprocidad que tenemos con nuestros colaboradores, pensando desde una organización, y no se trata simplemente de decir lo que dice la ley, te doy hasta ahí ya, sino que en verdad lo que estamos tratando de manifestar en términos de trabajo virtual es incluso ir más allá de lo que el trabajo virtual me podría generar como beneficios o pérdidas en términos económicos. Lo que estamos diciendo es, asumamos un rol social activo en términos de como organizaciones tenemos en nuestras sociedades, en sociedades en donde nosotros contratamos personas para que trabajen con nosotros y yo diría en unos contextos de cada vez mayor volatilidad y cada vez mayor hiperconexión, en donde el valor agregado de las organizaciones no simplemente o no se limita simplemente a la oferta de bienes y servicios que las organizaciones realicen, sino en verdad entonces en cómo trabajan con sus colaboradores, en cuál es su postura frente a las problemáticas sociales y demás. Vivimos en sociedades organizacionales que se organizan con base en sus organizaciones. Entonces, el rol que estamos llamados a asumir las organizaciones es muy importante en esta sociedad.
Entonces, es importante tener en cuenta la ley, pero no dejemos de tener en cuenta que las organizaciones se construyen y se reconstruyen cotidianamente a partir de seres humanos. Entonces, son los seres humanos los que necesitan. Así como cuando hablábamos de el tema de la apropiación de la tecnología y le hacíamos un llamado de atención y le decíamos, ojo, porque las personas necesitan construir sentido a partir de las acciones que van a realizar. Si yo no entiendo por qué debo tener en cuenta cierta cultura de seguridad para resguardar no solamente mi información, sino la información de toda mi compañía, pues entonces lo haré una o dos veces, pero en algún momento me olvidaré porque no construí sentido a partir de eso. Entonces, independientemente de las leyes que van a ser diferentes en cada uno de los países, muy importante, va más allá de costo-beneficio, va más allá de pensar simplemente en una oferta de bienes y servicios. Lo que estamos haciendo un llamado es a concientizarnos con el rol social que tenemos activo como emprendedores, como dueños de organizaciones o como líderes de organizaciones. Listo, muchas gracias. La última pregunta es más una recomendación. Héctor, ¿qué recomiendas más? ¿OneDrive o Google Drive? Realmente son dos herramientas que prestan servicios similares. Para mi caso, es más el gusto que se pueda tener por una u otra. La verdad, ambas organizaciones dueñas de este servicio, pues son poderosas ambas en todos los sentidos, tanto económicamente como tecnológicamente. Entonces, en ese orden de ideas, es más como cuando te dicen qué gaseosa querés o qué refresco querés, vos escoges el sabor, pero realmente el servicio es el mismo. Entonces, en ese orden de ideas, realmente son muy similares. En algunos casos, o por experiencia, sé que, por ejemplo, las herramientas, y no quiero hacer publicidad de nada, simplemente es una apreciación personal y de vivencia sobre todo, las aplicaciones de Microsoft en la nube que se utilizan, puede hacer que la curva de aprendizaje sea más sencilla que utilizar las de Google. ¿Por qué? Porque la gente normalmente de manera corporativa o personal siempre tiene Excel, PowerPoint y Word en su casa. Entonces, la gente viene acostumbrada a trabajar en ese tipo de herramientas. Y ya en el tema de las dos puntuales a las que hace referencia la pregunta, que son temas de almacenamiento, pues lo dictan muchos temas, vuelvo y digo, de gusto, porque ambas son suficientes en capacidad en la mayoría de los casos, depende del plan que uno tenga, y son igualmente accesibles desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo. Entonces, realmente pasa más como por el gusto, vuelvo y pronto es difícil de uno decir es esta o es aquella por algún tema específico tecnológico. Es más por el gusto, diría yo, desde mi perspectiva y desde lo que he logrado vivir. Excelente. Sin intención de despedirme todavía, porque pues todavía tenemos pues más de 170 conectados, entonces abusaremos solamente 3 minutos más de la confianza de ustedes. Es simplemente recordarles que este es un ciclo de webinars, que tenemos el próximo webinar el jueves a las 2 p.m. La próxima semana estaremos trabajando el tema de gestión de la información en entornos de trabajo virtual, entonces nos estaremos comunicando los correos de ustedes para enviarles la invitación. Y obviamente si conocen a alguien que les puede llegar a interesar este tema, fundamental, el tema de la gestión de la información. Recuerde, cuando estamos en virtualidad, estamos trabajando casi que como autónomos en nuestras casas y más allá del dispositivo que hace como un mediador para nuestro trabajo, es fundamental que tengamos un buen acceso a la información. De lo contrario, pues no podremos tener tal vez esa información que necesitamos para la toma de decisiones. Pero quisiera, Héctor, Angie, en estos 2 minutitos adicionales que tenemos, quisiera mostrarles algo y quisiera saber sus reflexiones. Un tema que tal vez no lo hemos tocado tan profundamente y tiene que ver con esta publicación. Esta publicación salió el día de ayer en Salaca, que trabaja muchos temas empresariales. Y básicamente lo que nos plantea es, dice, con la llegada del teletrabajo me hicieron instalar un programa para vigilar lo que hago con mi portátil. El tema no queda ahí, sino lo que dice es, pues, la reflexión que saca este artículo, más allá de la participación, hay un abogado viéndolo desde el punto de vista legal,
participan testimonios de distintas personas de lo que ha pasado en su organización, de si usaban un portátil personal o si usaban un portátil de la organización y demás, etcétera. Volvemos a cuestiones muy legales cuando lo que estábamos conversando aquí tenía que ver más que nada con pensar en una relación armoniosa, en una relación positiva entre la organización y los colaboradores, y no tanto al margen de la norma, al margen de la ley. Entonces, acá lo que plantean dice, al final se trata de trabajar desde la casa de la misma forma que trabajas en la oficina, siendo profesional. Nadie nos puede decir nada por parar 2 minutos a enviar un mail personal que es necesario, al igual que no nos importa quedarnos unos minutos después de la hora de salida para acabar algo pendiente. A mí me gustó mucho esta frase porque sucede mucho que las personas o se quedan unos minutos después del horario normal que fueron contratados, o muchas veces se llevan trabajo a la casa. Pero cuando ocurren este tipo de cuestiones, entramos en ese yo no sabría cómo decirlo, tal vez esos paradigmas, esos modelos mentales que nos generan angustias a los líderes de las organizaciones y cómo voy a hacer entonces para saber si la persona está trabajando o no está trabajando. Entonces, Héctor, desde el punto de vista de seguridad informática, ¿cómo ve este tipo de cosas? Y Angie, desde la gestión de las organizaciones, ¿qué piensan acerca de esto como para compartir y cerrar nuestro webinar de hoy? Voy a responder desde el humano para que luego Héctor me complemente, como lo considere. Quiero responderles haciendo referencia a 3 categorías de análisis. La primera tiene que ver con la corresponsabilidad que les mencionaba ahorita, la segunda tiene que ver con la construcción de confianza y la tercera tiene que ver con el efecto de lo que hacemos o las consecuencias, que de alguna manera eso mismo Héctor en el contexto tecnológico lo abordó en su recorrido durante este encuentro. Yo creo que a veces las organizaciones trasladamos nuestros miedos hacia las personas y generamos consecuencias que son nefastas para la construcción de la cultura organizacional. Y además entregamos mensajes que son equivocados y que generan una serie de respuestas de parte de los seres humanos que probablemente querían hacerlo mejor frente a una modalidad laboral y esto es catastrófico por ser bastante categórica con el concepto para la historia organizacional. No estoy realmente de acuerdo con ningún mecanismo que quepa dentro de la sombrilla del control. Creo que el gran desafío que tenemos los líderes tiene que ver con la asignación de objetivos claros y con resultados, con entender la contribución de cada uno de los roles y sobre todo, al margen de lo que signifique la modalidad laboral, la identificación de tú sabes con qué tipo de personas estás trabajando. La pregunta es, ¿tú crees en ellas? ¿Cuál es la estructura de valores de las personas que has contratado? Y créeme que esa persona no va a cambiar por el hecho de estar trabajando deslocalizado o por el hecho de estar en un lugar distinto a la sede principal de la oficina. Entonces yo creo que en este sentido, ojalá en la medida de lo posible podamos renunciar a entregarle a factores o a recursos secundarios una responsabilidad que es nuestra y que tiene todo que ver con la construcción de confianza, con la generación de valor y con los pasos que estamos dando para llegar a las nuevas formas de trabajo y al trabajo virtual. En alguna empresa nos decían que tenían instalados el GPS y en esa empresa le decían al GPS el ojo de Dios. La pregunta es, ¿qué consecuencias genera en ti, Mariano, en ti, Héctor, el saber que una camarita te está persiguiendo? O sea, es que créanme que detrás de todo esto ya eso vulneró mi comportamiento. Así yo sea una persona buena y comprometida con mi organización, el efecto que eso genera no es chévere. Y como consecuencia, lo que te vas a encontrar probablemente en tu organización es que las personas ya no van a querer postularse para esta modalidad y van a preferir quedarse en la zona cómoda, que es ir todos los días a la sede, contaminar las ciudades, porque prefiere acceder a eso que tener instalado un ojo de Dios observándolo todo el tiempo. Menciono el ojo de Dios como ejemplo, pero pues existen cualquier cantidad de mecanismos y estoy segura que ahora más que nunca estamos recibiendo muchas ofertas de diferentes empresas que venden este tipo de servicios porque desafortunadamente hay muchas empresas o personas que deciden comprarlo y
y se cree que con eso van a estar tranquilos y la gente va a ser, comillas, productiva. Yo no me puedo salir de lo que dice Ángela, no me puedo salir de ahí y pasarme al lado de la tecnología simplemente, porque posible desde la tecnología sí es, pero la respuesta te la quiero dar, Mariano, y a todos con la imagen que tú pusiste al principio. Y esa imagen que tú pusiste de un señor en una cama, con donde se le ve el pedacito de corbata, la tecnología está, pero la gente va siempre a buscar, si tú pones ahí, mira, ¿qué se está viendo? Esa persona está trabajando con su jefe, por decir cualquier cosa, ¿y qué está viendo el jefe? Una persona que está trabajando, ¿cierto? O una persona que está adecuadamente dispuesta para trabajar. Pero ¿cuál es la realidad? Entonces, la verdad, ese no es el tema, no nos podemos salir desde lo humano. Y básicamente eso denota mucho y me meto un poquito en el terreno de Ángela, que no es el mío, en los estilos de liderazgo de las personas y de las empresas. Y lo fundamental de un líder, la confianza en su equipo. Con eso te quería cerrar. Excelente, excelente, Héctor. Y de hecho, pues les comento que uno de los casos que mencionan aquí en este artículo es un empleado que había diseñado un programita, un script como para generar reportes automáticamente y eso hacía, engañaba al software en temas de trabajo. Uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo está diseñada, cómo está organizada esa organización, cómo está pensada ese colaborador en términos de agregado valor a la organización que desde la dirigencia estamos implementando este tipo de software y que da lugar a que tengamos colaboradores que hagan este tipo de cuestiones? A mí me hizo recordar a Homero con el pajarito, ¿cierto? Cuando estaba trabajando en la planta. Bueno, eh, gracias infinitas para todos. Gracias Lili, gracias Andre, que están por detrás trabajando con nosotros. Gracias Angie, como siempre. Pues, eh, gracias Héctor. Los conocimientos que nos has compartido han sido excelentes. Yo quisiera terminar con lo siguiente y es el tema del trabajo virtual a las organizaciones, un mensaje y es: anímense, el trabajo virtual no es la salvación de ninguna organización, como podría ser cualquier otra modalidad laboral, pero con seguridad el trabajo virtual viene a aportar un granito de arena para todas esas problemáticas que estamos teniendo hoy en día y que somos las organizaciones las llamadas a colaborar en esto. Me estoy refiriendo específicamente a todo el tema de la polución, me estoy refiriendo específicamente al tema de la movilidad en las grandes urbes, me estoy refiriendo específicamente al tema de la inclusión social para aquellas personas que tengan problemas de motricidad, discapacidad. Me estoy refiriendo también a contar con colaboradores que vengan a nuestras organizaciones a generar valor, y en ese orden de ideas tenemos que mirar también todas estas nuevas generaciones y todas las posibilidades que nos brinda el desarrollo de las tecnologías de la información, en donde cada vez más están influyendo en nuestras vidas, están cambiando, están trastocando nuestros valores, la prioridad de nuestros valores, y cada vez más, como lo mostrábamos en aquel primer webinar, cada vez más estamos valorando la cercanía con la familia, con los amigos, disfrutar de ciertos espacios que no necesariamente tienen que ver con una rutina casi que mecánica entre ir a la organización, estar tal hora y volver y demás. Creo que eso ha quedado tal vez relegado a a otra era, a otra época, y hoy en día tenemos que mirar justamente y aprovechar, sacar provecho de la virtualidad en ese orden de ideas. Por último, con el mensaje que siempre les damos: estamos en una situación específica, una coyuntura, estamos en cuarentena, confinados en las casas, entonces a no dejarse, a ponerse lindos, lindas, bonitos, bonitas, para empezar el día, porque estamos con nuestra familia, estamos con nuestras esposas, nuestros esposos, y a no descuidarse el físico. Estamos trabajando, seguimos ejercitando la mente, pero también necesitamos cuidarnos de estar en forma, entonces a no dejar de ejercitar. Nuevamente, el agradecimiento enorme para toda nuestra audiencia. Héctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Fue un honor, un placer. El placer fue nuestro y creo que también de nuestra audiencia. Angie, muchísimas gracias. Espero que pronto nos podamos ver y nos podamos abrazar y darnos un poquito más de afecto. Mientras tanto, nos venimos dando mucho afecto a través de estos webinars, ¿cierto?
Mil gracias, Mariano. Así va a ser. Recordarles a todos que vamos a estarles compartiendo las memorias porque muchos nos han planteado, pues, y agradecido lo interesante de los contenidos. Entonces, el conocimiento es para compartirlo. Cuenten con que les van a llegar también las grabaciones y el resto de material que aquí hayamos generado. Exactamente. André, Lili, muchas gracias. Les recordamos, próximo jueves, 2 p.m., nos encontramos con el último webinar, Gestión de la Información en Entornos de Trabajo Virtual. Muchas gracias a todos por acompañarnos.